Bien, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión número 12. Imagínense ustedes, ya 3 meses. La sesión de hoy es para el tema del tetrafármaco. Entonces, respiren profundo. Como su nombre lo indica, como pueden deducir del nombre, tetrafármaco, pues tiene que ver con un fármaco, una medicina de 4 componentes. Respiren profundo, disponiendo su mente para ampliar el conocimiento acerca de en qué consiste este remedio, esta medicina, que obviamente, pues sabemos que es una medicina para el alma y es un remedio filosófico. A ver, respondamos acá en el chat de Dora para todos. Buenas noches para todos, muy agradecida. Buenas noches para ti, Dora. Bienvenida. Agradecido también desde acá contigo. Muy bien, entonces voy a compartirles la presentación. Recuerden, respiren profundo estos segundos mientras aparece la presentación. Dispón tu mente para este remedio, esta medicina y en fin, la sesión de hoy. Ahí va. Verles. Bien, alguien confírmeme que sí ve en su pantalla la diapositiva, ¿sí? Sí, ya la vemos. Muy bien. Entonces, vamos. Estamos en nuestro curso. Permítanme, atiendo aquí otro mensaje. Chat. Listo. Gracias por avisar. Estamos en nuestro curso que se titula Epicureísmo, filosofía para vivir con placer y felicidad durante la pandemia. De eso vas a escribir tu reflexión para compartirla en la próxima sesión, que ya es la última. El tema de hoy, que es la sesión 12, es el tetrafármaco, cuádruple remedio para una vida feliz y placentera. Entonces, vamos con la introducción. Ahí ven ustedes el papiro donde se encontró ese tetrafármaco, el papiro de Herculano, en la Villa de los Papiros. Como ven, es bastante claro en qué consiste el remedio, si uno sabe griego. Si no, pues lo traducimos. Aquí vamos. Tetra, recuerden, significa 4. Entonces son 4, es un remedio de 4 componentes. Veamos el primer componente. Primero, no temas a Dios. Segundo, no te preocupes por la muerte. Tercero, lo que es bueno es fácil de conseguir. Y cuarto, lo que es terrible es fácil de soportar. Ahí está el tetrafármaco. Ahí está ese remedio de 4 componentes. Ahora veamos algunos detalles de traducción. En el tercero, en algunos libros lo pueden encontrar como lo que es placentero, es fácil de conseguir, o el placer es fácil de conseguir. Es una traducción válida, pero es más filosófica y más completa la que dice lo que es bueno. Porque en el epicureísmo, pues sabemos que el bien, lo bueno, está relacionado con el placer. Otra aclaración es que la cuarta, en algunos libros la van a encontrar de esta forma. Lo que es, el mal es fácil de soportar. El mal o lo malo es fácil de soportar. Bueno,
Yo prefiero seguir esta traducción que les presenté, es la más aceptada. Yo pienso que es la más fiel. Entonces repitamos, toma aire profundo, que te entre este remedio por los ojos y el alma. Primero, no temas a Dios. Segundo, no te preocupes por la muerte. Tercero, lo que es bueno o placentero es fácil de conseguir. Y cuarto, lo que es terrible o malo es fácil de soportar. A continuación, pues vamos a explicarlo. Primero con, bueno, entonces recuerden, o más bien por si no lo sabían, este es un remedio para 4 tipos de miedos o de ansiedades, ¿no? El miedo o el temor a Dios, o la ansiedad de un castigo de Dios. El miedo o el temor o la ansiedad por la muerte. Es un remedio también para la ansiedad por conseguir placer o lo bueno, o a veces el miedo hacia el placer. Y cuarto, el miedo al dolor. El miedo a lo malo, al mal, el miedo a las cosas, pero sobre todo al dolor, ¿ya? Entonces, aplicando lo de la amistad o la fraternidad con los demás, para que quienes acaban de llegar no se sientan desorientados, voy a repetir por última vez en qué consiste el tetrafármaco. En otras palabras, en qué consiste este remedio para 4 tipos de miedos o ansiedades. Primero, no temas a Dios. Segundo, no te preocupes por la muerte. Tercero, lo que es bueno o el placer es fácil de conseguir. Y cuarto, lo que es terrible, doloroso o malo es fácil de soportar. Entonces vamos a ver la explicación no solo racional, sino filosófica de este remedio de 4 componentes. Mi estilo, mi didáctica es, cuando veo que es, voy a llamarlo, que es una ayuda, pues vamos a la historia, al contexto genético, o sea, donde surge el término, o a la etimología. Por ejemplo, revisemos en este caso esta palabra, tetrafármaco, también la pueden encontrar como tetrafármacos, ahí vemos el original griego. Se puede traducir como remedio en 4 partes, o remedio de 4 componentes. Esto tiene su origen en un remedio de la medicina normal, no de la medicina del alma o de la medicina filosófica, sino era un medicamento real en Grecia, que tenía 4 componentes físicos. ¿Para qué usaban ese medicamento de la medicina? Encontré al menos dos, que uno ve que son serias, explicaciones serias, sobre su uso. La primera dice que este tetrafármaco de la medicina era un ungüento, una crema, esa sustancia gelatinosa para aplicarse, ungüento o crema aplicable en heridas abiertas con el fin de facilitar la supuración, o sea, la salida de sustancias dañinas para el cuerpo. O sea, en resumen, ¿qué buscaba ese ungüento? Limpiar. Pues palabra clave, limpiar, limpieza. Según otra explicación de para qué se usaba el tetrafármaco de la medicina, era una purga. También a las purgas se les conoce como catarsis. ¿Sí? Tengan en cuenta estos 3 elementos que llevamos. Limpieza, que viene de supuración, purga y catarsis. Entonces, era un purgante
De hecho, en la carta a Meneceo, una de las citas explica que el tetrafármaco, ustedes debieron leerlo, comillas, tenía virtud purgante. Me gustó esa cita, por eso la traigo entre comillas. Tenía virtud purgante. O sea, el tetrafármaco era para purgar, pero fíjense el lenguaje, tenía virtud purgante. Obviamente entendiendo virtud como una cualidad, pero me gustó esta expresión, ¿no? Porque le da un sentido más especial, que simplemente pues una purga. Entonces, pues, ¿qué busca un purgante? Pues busca, obviamente, purificación, busca purificar, pero la palabra a la que quiero llegar es busca pureza. Entonces, resumamos, ¿qué buscaba ese remedio físico? Recuerden, estamos hablando del remedio físico, del tetrafármaco físico. Buscaba supuración, buscaba limpieza, buscaba purgar, buscaba hacer catarsis, buscaba pureza, ¿no? En resumen, los dos conceptos claves son limpieza y pureza, ¿no? Eso es lo que buscaba el tetrafármaco, limpiar y purificar. Bien, ahora, ¿qué hizo el epicureísmo? ¿Qué hizo Epicuro? Que era alguien preocupado, interesado, que fomentaba la salud en la forma de, sobre todo, medicina del alma. Él nos metafóricamente, en el epicureísmo, ya vamos a hablar, en este momento estamos hablando de epicureísmo, entonces metafóricamente toman este remedio físico para hablar de 4 remedios para curar el alma. 4 remedios para curar el alma. Pues imagínense de qué se tratará eso. A ver, mientras arreglo aquí este tema, un tema técnico. Listo, ya está. Pues esa metáfora tiene 2 sentidos. Primero, que el epicureísmo le concede esencialmente a la filosofía. Esencialmente, o sea, lo que busca en lo profundo la filosofía epicúrea o la filosofía para Epicuro, para los epicúreos, no solo es la reflexión, no solo es el razonar, no solo es el comprender las cosas, el universo, etcétera, sino curar. Eso es fundamental en el epicureísmo. La filosofía, se avala como un, fíjense ustedes, tratamiento. La filosofía es un tratamiento contra los males que nos aquejan. Males físicos, emocionales, a nivel mental, intelectual, del alma, del espíritu, con las personas, etc. Segundo, el segundo sentido de la metáfora es: el tetrafármaco es un remedio relacionado con la eficacia purgadora del tetrafármaco físico. Tiene un carácter curativo en la medicina filosófica en el sentido de una palabra clave: liberación. Entonces, ¿qué busca este tetrafármaco de Epicuro? Liberarnos. Ahora, ¿liberarnos de qué? Del dolor y de la pena, ¿no? Pena, va a haber un sinónimo de pena en este sentido sería tristeza. Pena, tristeza. Pero más que, fíjense por qué estamos hablando aquí, fíjense cómo es de útil la filosofía aquí, porque se da cuenta que antes del dolor y la pena hay algo, y es el temor. ¿Temor a qué? A ese dolor, o temor a esa pena. ¿Se fijan? Entonces no solo hay que ir y aliviar el dolor, ¿no? Sino la filosofía de Epicuro da un paso previo y nos ayuda a deshacernos del temor al dolor y del temor a la pena.
Y es una liberación que tiene su pleno sentido positivo, fíjense ustedes, en la gratitud, o sea, ser agradecido. En otras palabras, retomando el tema anterior, de la diapositiva anterior, para lograr ser agradecido, para lograr expresar gratitud, y por lo tanto deshacernos del temor, el dolor y la pena, cualquier tipo de temor, cualquier tipo de dolor, es necesario ser capaz de expresar gratitud. Y el ejemplo, otra vez lo cito, el último día de vida de Epicuro, en medio del dolor más terrible, es capaz de expresar ya no solo gratitud, ¿no? Está expresando gratitud por las conversaciones filosóficas que tuvo con su amigo, sino felicidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo la gratitud está alineada, está relacionada con la felicidad. Entonces, para ser capaz de expresar gratitud, y en cierta forma, uno de los pasos necesarios para sentir felicidad y placer es la limpieza y la pureza del alma. Así como para tener salud física se requiere limpiar, ¿no?, la supuración que hacía el ungüento, el tetrafármaco, o hacer una purga. Entonces, lo mismo necesitamos hacer para ser felices. Lo mismo necesitamos hacer a nivel del alma, ¿no? Limpiarnos. Entonces, ver cuál es la metáfora de esa supuración que hay que hacer, ¿no? Y en resumen, pues son, bueno, la supuración y la purga. O sea, hay que purgarnos y hay que limpiarnos, hay que hacer una supuración de qué, de defectos, o sea, envidia. A propósito de la moderación, que es una virtud, pues, o de la templanza, pues lo contrario, la gula, la envidia, la gula. ¿Qué más? La soberbia. Todo defecto, de eso tenemos que hacer la limpieza o la limpia a propósito de otro concepto. O la purga. ¿Se fijan? Ahora, desde un punto de vista holístico, si eso se hace a nivel físico, o sea, esa purga física de supurar o de hacer una purga, ¿no?, en el sistema digestivo, se supone desde la medicina natural y la medicina alternativa que eso también tiene un efecto a nivel emocional e inclusive también a nivel mental, ¿no? Si tu organismo está limpio, eso va a hacer que también tus emociones tiendan a estar más limpias y tus pensamientos también más limpios, más positivos. Pero obviamente no es algo mágico, sino que se requiere pues un compromiso o por lo menos una intención para hacerlo así. Bueno, eso como cultura general, pero el punto de la filosofía es que el punto concreto es, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres sentir placer? ¿No? Tanto físico como sobre todo del alma, placer mental, cognitivo y sobre todo filosófico, pues tienes que expresar gratitud. Y para expresar gratitud tienes que limpiarte y tienes que purificarte. En este sentido, en lo personal, ¿no?, encontré un juego de palabras, o por lo menos una cercanía, con la raíz griega de gratitud, que es caris, para relacionarla con la palabra catarsis, que es sinónimo de purga, que también es una limpia. Entonces, a mí me lo facilita para recordar, ¿no? Caris, o sea, gratitud, requiere catarsis. Caris, catarsis. Caris, catarsis. O sea, para expresar gratitud, caris, necesitas limpiarte, necesitas hacer una catarsis. Bueno, esa sería la introducción. Ahora vamos con la explicación de esos 4 componentes del fármaco. Vamos a explicar el tetrafármaco. En algunos casos es solo un recordar, porque ya lo habíamos visto. Entonces, primero, no temas a los dioses. Toma aire profundo,
Recuerden que este es un remedio para el alma, entonces tratemos de estar muy en sintonía, como si estuviéramos en la terapia epicúrea. A ver, no temas a los dioses. Es liberar a los seres humanos del temor a los dioses. Cito, liberar a los seres humanos del temor a los dioses o del temor a Dios. ¿Quién? O sea, Dios, por su naturaleza feliz, no se ocupa de asuntos humanos, ni menos de buscar su infelicidad. O sea, Dios o los dioses, Dios es feliz, Dios vive la felicidad suprema. Es parte inclusive de la definición de Dios. Entonces, un ser feliz no va a estar buscando la infelicidad. Es que es incoherente. O sea, imagínense el ser, el Dios, lleno de felicidad. O sea, multipliquen cualquier felicidad que ustedes hayan sentido, multiplíquenlo por millones. Y aún así estamos lejos de la felicidad que pueda ya ni siquiera sentir, sino pues vivir Dios. ¿No? Entonces, un ser así, feliz al infinito, feliz a la eternidad, ¿va a estar viendo cómo generar la infelicidad a un humano? No, ¿cierto? Ese es el razonamiento. Uno de los razonamientos de Epicuro para hacernos ver de que tenerle miedo a Dios es ilógico y prácticamente absurdo, porque Dios es un ser feliz, además de otras virtudes, cualidades y valores que por su naturaleza tiene. Pero solo profundizando en la de la felicidad, pues, ¿cómo un ser feliz va a buscar la infelicidad de otro? Es lógico. Ahora, si le sumamos otro valor, otra virtud como el amor, Dios es amor, pues menos, ¿se fijan? Menos un ser de puro amor va a buscar la infelicidad o castigar a un ser humano. Bueno, como les decía, existen más argumentos, pero con este, sobre Dios como un ser feliz, supremamente feliz, o Dios como sinónimo de amor, pues es ilógico que va a buscar hacerle daño a alguien. Es ilógico. ¿Ya? De ahí podemos entonces, por extensión, pensar, pues si no le tienes miedo a Dios, pues tampoco a su creación, que es la vida. No le temas a la naturaleza, o sea, no le temas al coronavirus. Claro, cuídate, ¿no? No significa ir a exponerse, hay que practicar la prudencia, por ejemplo, pero no le temas. No le temas a las personas, no temas nada. Donde dice temas, obviamente, súmale miedo, no temas, no tengas miedo, no tengas ansiedad, etc. Bien, ese es el primer componente del tetrafásico. No temas a los dioses. Por extensión, pues, si no le temes a Dios, pues no le temas a nada. Bien, vamos a continuar. Tomen aire profundo. Pero imagínense, como si eso no fuera poco, nos dice, bueno, aquí también les escribí, claro, no le temas a nada, solo pórtate bien, correctamente, éticamente, no le tengas miedo al coronavirus, pero practica la prudencia, practica la mesura, la templanza, ¿cuál fue la otra? La moderación. O sea, modérate, ¿no? O sea, que sea realmente por algo necesario, por algo que tienes que hacer, no por un capricho, ¿no? Bien. Vamos entonces con la segunda. Miren. Segundo, no te preocupes por la muerte. Entonces es un llamado y una búsqueda que Epicuro hace para liberarnos. Nos dice, tienes que liberarte del temor a la muerte. Cito, hay que liberar a los seres humanos del temor a la muerte, demostrando que la muerte es nada para el hombre, nada para el ser humano.
¿Por qué? Fíjense este razonamiento tan sencillo, pero a la vez tan profundo, cierto y válido. Cuando existimos nosotros, cuando estamos vivos, la muerte no existe. Pues no tiene sentido preocuparnos. Y cuando la muerte existe, pues ya no existimos nosotros. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué temer? Entonces, por extensión, pues no te preocupes por nada, no tengas temor o miedo de nada. Esto lo profundizamos en una sesión, ¿no? Hace 2 semanas, precisamente para conmemorar el Día de Muertos. Hablamos de la muerte, entonces creo que está suficientemente claro. No te preocupes por la muerte. Solo les recuerdo, trabajamos en esta sesión con este apartado de la muerte, porque en general la muerte o hacia la muerte se dirige el mayor de los temores o miedos del ser humano, o por lo menos ansiedades. Así lo vio Epicuro desde su época. Por lo tanto dijo, pues voy a explicarles cómo su peor temor, su más grande miedo, su más intensa ansiedad no tiene sentido. Y entonces, si no le tienes miedo a la muerte, aunque es el top de los miedos, temores, ansiedades, pues no le vas a tener miedo a nada en ese listado. Ese es otro de los sentidos por los cuales Epicuro explica que no hay que preocuparse por la muerte. O en positivo, hay que estar tranquilo con el tema de la muerte. Tomen aire profundo, vamos al número 3. Lo que es bueno es fácil de conseguir. Pues una de las formas de interpretarlo es con el placer, ¿no? Lo que es placentero o el placer es fácil de conseguir. Entonces, nos habla filosóficamente, racionalmente y lógicamente de la accesibilidad del límite del placer. O sea, lo fácil que es acceder al límite del placer. O sea, a ese momento donde empiezas a sentir placer. Cito. Demostrar la accesibilidad del límite del placer y por lo tanto su fácil logro. Entonces piensen, por ejemplo, sed. Alguien tiene sed. ¿Qué necesitas para satisfacer la sed? ¿No? Un cóctel en un vaso con una forma exuberante, con un cristal brillante y transparente a la vez, y una bebida que cuesta $150, o un vaso de agua. Entonces, ese es uno de los ejemplos básicos. O sea, si tienes sed, un vaso de agua te la cabe, ¿no? Y claro, en esa época pues no vendían agua como ahora, ¿no? Porque también se ha llegado a unos casos ahí. Una vez en un hotel, compré una botella de agua y como $10 por una botella de agua. Wow, o sea, se ha llegado a unos excesos y una avaricia. Pero bueno, en aquella época el agua era gratis, obviamente. Entonces era como, pues, con un vaso de agua. Y actualmente, ¿no? En general, pues, en la mayoría de ciudades puedes tomar agua de la llave, es agua potable, o la puedes servir. Entonces, para llegar al límite, donde ya sientes placer, si tienes sed, por ejemplo, necesitas un vaso de agua, no una bebida de $100 o más. Si tienes hambre, ¿qué te quita el hambre? Pues una bebida sencilla, una comida sencilla, no un plato de $200 o $300. Si tienes frío, ¿no? ¿Qué te quita el frío? Pues cualquier prenda, ¿no? Diseñada para ello, que por lo general pues son económicas, no algo que tuvo que ser hecho con no sé qué materiales y la mayoría de las veces hecho pues en lugares donde hay ciertas prácticas de esclavitud, ¿no? Camufladas, pero lo cobran pues con precios exorbitantes.
En fin, coloco esos ejemplos de la sed, la comida, la hambre, la satisfacción nos genera placer, como ejemplos también básicos de lo fácil, lo cercano que está al placer. Ahora vamos con temas más sutiles, más finos. El deleite del alma, el deleite inclusive de los ojos, ¿no? De los sentidos, pero sobre todo del alma. Pues vean el chat, vean las fotos, ¿no? Una flor, un atardecer, ¿qué más han compartido? ¿No? Una montaña, unas plantas, un arco iris. Así de fácil sientes placer, así de fácil tienes acceso a lo bueno. ¿No? Bien, nos faltaría enfatizar que pues un llamado de Epicuro es al medirnos en lo que en términos contemporáneos sería medirnos en las compras, ¿no? En el comprar cosas, no caer en el consumismo. O sea, vivir con lo mínimo, no en un sentido de austeridad, ¿no? Como ciertos cínicos, ¿no? Cínicos de Grecia, ¿no? Que eran filósofos muy valiosos, no cínico en el sentido contemporáneo, que es muy distinto el término. O sea, no irnos al extremo, o de los ascetas como tales, ¿no? Que buscan vivir tomando un vaso de agua y no sé si es el ascetismo epicúreo, sino pues, vive con lo mínimo que te haga feliz, sin limitarte en exceso. Más bien es con una economía, ¿no? Y vive bien. Bueno, y vamos ahora con el cuarto. Tomen aire profundo. Exhalamos. Lo que es terrible, lo que es malo, lo que es doloroso, es fácil de soportar. Esto tiene que ver con la lejanía del límite del mal que nos quiere enseñar Epicuro. El mal, bueno, cito, demostrar la lejanía del límite del mal. El dolor es provisorio y breve. Entonces, Epicuro explica este pasaje de la siguiente forma. El dolor comenzando por el dolor en el cuerpo. El dolor en el cuerpo, cuando es muy fuerte, no dura mucho. Piensa, por ejemplo, cuando uno está trabajando con un martillo o alguna herramienta, si se golpea un dedo, ¿cuánto tiempo dura ese dolor? O sea, medio segundo, un segundo, bueno, si es muy fuerte, unos cuantos segundos, pero después pasa, un dolor que fue tremendamente fuerte. ¿Sí? Entonces, exagero un poco el ejemplo, ¿no? Si alguien tiene miedo a usar un martillo porque si golpea le duele, entonces el razonamiento es, pues este dolor no va a durar mucho. Ahora, un ejemplo ya un poco más real, aunque ese anterior también es real, pero más que puede ocurrir realmente es el miedo a una inyección o por un tratamiento, ¿no? Pues cuánto puede durar ese dolor, o sea, 2 segundos, 1 segundo, dependiendo obviamente de la cantidad y de la sustancia misma, pero después ya no sientes nada, ¿te fijas? Entonces, a partir de eso, ¿no? ¿Qué otra cosa genera dolor en el cuerpo? Así que un dolor fuerte, ¿no? Ahora, las inyecciones no es que duelan mucho, ¿no? Claro, va a depender también de la técnica y, repito, de la sustancia, pero el punto es, el dolor fuerte dura poco tiempo, ¿no? Por lo general, obviamente hay casos especiales, pero el punto que nos quiere enfatizar Epicuro es, el dolor más terrible no dura mucho y es fácil de soportar. ¿Ya? ¿Y qué hay detrás de esto? Que después de sentir el dolor, o sea, un dolor que duró 1 segundo o 2,
o un dolor que duró unas horas, ¿no? Un dolor de estómago, un dolor en una pierna, ¿no? Que pueda durar 1 o 2 días. Después de ese dolor, un dolor de cabeza, ¿sí les ha pasado? Uf, cuando uno tiene dolor de cabeza, cuando pasa el dolor, sientes placer, ¿ya? Entonces, a partir de esta experiencia que es real, que es empírica, entonces Epicuro nos dice, cuando estés sintiendo dolor y bajo la lógica y el raciocinio de que ese dolor va a terminar, recuerda que vas a sentir placer. Por lo tanto, como consecuencia, mientras sientas dolor, no te sientas ansioso. ¿Ya? No te sientas ansioso, no te sientas preocupado. Repito, porque al terminar el dolor vas a sentir placer, vas a sentir. Lo mismo ocurre, esto es lo más importante, bueno, no lo más importante, sino que está relacionado. Esto ocurre con los dolores emocionales, los dolores del alma. Cuando ese dolor pasa, pues vas a sentir placer. Y ese dolor también tiene un límite. Pero como es algo emocional, como es algo mental, requiere un trabajo, pues un ejercicio, ¿no? De un cambio de actitud. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el dolor? Entonces, demostrar la lejanía del límite del mal. El dolor es provisorio y breve. Bien. Entonces, recordar que después de ese dolor, después del mal, pues vas a sentir, después de ese mal que tengas, que sientas, pues vas a sentir placer. Entonces, mientras estés viviendo el dolor, ya sea el martillazo o el dolor de estómago, recuerda, eso va a pasar. No te angusties por eso, porque ese dolor va a terminar. Popularmente existe la expresión, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿no? Ahí está una forma popular de más o menos expresar esta filosofía de Epicuro. Obviamente tampoco es un llamado a buscar el dolor, ¿no? Es obviamente una indicación de que si te tocó por alguna razón sentir dolor, ya sea físico o emocional o del alma, buscas, recuerda que eso va a terminar, etc. Lo puedes soportar. Igual pues aclaro que estamos hablando en términos generales, pero también hay situaciones donde sí hay dolores que, wow, o sea, realmente son difíciles, son dolorosos a un nivel alto, se prolongan demasiado, pero aún así se puede soportar. El ejemplo otra vez es el mismo Epicuro y esos dolores terribles en su último día de vida, aún sintiéndolos, pues dice, qué felicidad recordar nuestras conversaciones filosofando. Muy bien, pues vamos a la conclusión del tema de hoy. Primero, hay que racionalizar, ponerle lógica, filosofar, por eso pongo la palabra reflexionar, el temor. Segundo, darse cuenta de lo absurdo que es ese temor, miedo o ansiedad. Tercero, liberarse del temor. Y como consecuencia, pues vas a vivir una vida de placer y felicidad. Solo quiero enfatizar que en la filosofía de Epicuro, donde dice racionalizar y reflexionar, el temor, o sea, no se debe hacer solo por... O sea, repito el ejemplo de una sesión anterior. Si alguien dice, sí, ¿cómo fue que les dije? ¿Cuál fue el ejemplo? Me gusta comer harinas, ¿no? Comer harinas. Pero si sigo, a ver, un razonamiento normal sería, si sigo comiendo harinas me voy a engordar.
entonces tengo que dejar de comer porque me voy a engordar. No, o sea, eso no es lo que busca Epicuro, no busca una abstención para evitar un dolor. Por eso coloco la palabra reflexionar, ¿no? Es darte cuenta que el comer te genera salud. Y a través de esa reflexión tú puedas, palabra clave, concientizar o tomar conciencia de que eso no debes hacerlo. Entonces ya la persona deja de comer harinas, me refiero a harinas refinadas, ¿no? Harinas blancas, porque sabe, conoce y toma conciencia de que no es bueno para la salud. ¿Sí? No deja de comerlas por temor a engordarse o cualquier otra enfermedad. ¿Sí? Eso no es lo que busca Epicuro. Esa es una sutileza con el simple razonamiento, comparando con un simple razonamiento. O sea, no se trata simplemente de decir, eso te hace daño, no lo hagas. No. Epicuro no busca que nos frenemos. Eso genera sufrimiento. ¿Ves? La persona ve el pan y sufre por no comérselo. Pues no, pues mejor que come. Lo que Epicuro busca es ayudarnos, motivarnos a tomar conciencia. Entonces, repito, por eso uso donde dicen racionalizar o con la palabra reflexionar. Si quieren, súmanle filosofar. ¿Sí? Insisto, no es simplemente el frenarnos, ¿no? El limitarnos, el cohesionarnos. No, es tomar conciencia a través de la reflexión filosófica. Y así, pues, se da uno cuenta de lo absurdo que es temerle a Dios, temerle a la muerte, tener ansiedad por el cuándo conseguiré el placer o lo bueno, y lo mismo tener ansiedad por un temor, tener ansiedad o temor hacia el dolor. Entonces es absurdo, en términos más populares es absurdo, ¿no? En términos filosóficos, pues es ilógico. En términos populares es absurdo. Entonces libérate de cualquier temor. Y eso es lo para concluir. Con base en esos cuatro, ponlos de ejemplo, de paradigma para cualquier otro temor que tengas en tu vida. A quedarte solo, quedarte sola, no tener de qué comer, a la oscuridad, a que se vayan tus seres queridos, etcétera, que te quedes sin ropa, no sé, o sea, estoy haciendo lluvia de ideas. A cualquier temor le puedes aplicar este método de racionalizar con reflexión. Bueno, muy bien. Para terminar, pues las actividades sugeridas para esta semana. Primera, aplicarse, como si fuera un ungüento o una purga, aplicarse el tetrafármaco epicúreo durante esta semana. Segundo, escribir su reflexión para el foro de cierre o terminarla, ¿no? Varios ya me han comentado cómo han avanzado en su reflexión. Y tercero, compartir fotos de felicidad y placer. Y ahora sus comentarios, reflexiones, ideas, propósitos, intuiciones, sentir, sus pensamientos, etc. Los escucho. En otras palabras, ¿cómo les pareció la sesión de hoy? Escucho sus comentarios, reflexiones. Adelante, ¿quién desea comenzar? Si alguien tiene temor a hablar acá en la clase, pues ya sabe los remedios, así que aplíquelo en este momento. Hola María Adelina, un gusto. Hola Germán. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muy interesante el tema, Germán, sobre todo pues en esta época tan difícil. Realmente sí, lo que uno tiene es que vencer el temor frente a lo que estamos viviendo, a la pandemia, para estar mucho más tranquilo. Cuando se pierde ese miedo adquiriendo conciencia de que, como dice el dicho,
Tú cuando dijiste el dicho, yo estaba pensando en ese también. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pues es una verdad y lo que uno tiene es que tomar conciencia frente a esto, a cualquier situación en la vida que produce dolor, es que no dura, no va a durar toda la vida, que pasa, en algún momento tiene que pasar. Así es, así es. Bueno, pues además que te haga clic la información, la enseñanza epicúrea del día de hoy. Gracias, María Adelina. Muy bien, ¿quién más desea compartir? Y repito, si alguien tiene temor a hablar, ya tiene 4 remedios, así que adelante, no hay excusa. Hola Germán, buenas noches. Soy Jacqueline Cortés. Buenas noches, Jacqueline. Adelante. Ahorita que estaba escuchando este tema del dolor, pues yo, como sabes, tengo fibromialgia, que es dolor muy intenso los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 360 y tantos días del año. Y la tengo hace 14 años. En esto pues estuve sin diagnóstico porque pues nadie sabía qué tenía. Este, aunque algo que a mí me pasa es que yo no sé demostrar dolor. No, no poseo como ese encanto de demostrar que me duele mucho, 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 mucho. Digo, me duele, pero no hago más. Pero eso no significa que me duela menos. Y lo que estaba escuchando, em, bueno, como sabes, yo trabajé con los militares 18 años, entonces era como muy difícil la situación donde yo, sin haber tomado el curso de epicureísmo, pues para mí era importante tratar de pensar que el dolor iba a disminuir, tratar de hacer mi vida lo mejor posible pese a tanto dolor, pero aún así era muy complicado al traer el uniforme militar, las botas militares, pero además en esta parte yo donde picó mucho la duda es en el entorno, porque es como que yo puse todo de mi parte, yo hice todo lo posible sin haber tenido como todas estas herramientas, ¿no? Pero cuando el entorno es tan complicado, por ejemplo en los militares, porque pues ese es su modo de vida, ¿no? El ser tan rudos o tan fríos, porque así fueron educados, o a veces puede ser el entorno en la familia o en lo que te rodea, ¿cómo, cómo, qué diría Epicuro en cuanto a esta situación? Él cómo lo orientaría o cuál sería más bien su opinión de esta historia. Gracias, Jackie. ¿Cuál sería la respuesta de Epicuro Ujú. en estas 12 sesiones? ¿Qué le dirías? Están aquí, Mm, les ocurre. Además de Jackie misma, si se te ocurre una respuesta. ¿Qué diría Epicuro ante este caso? Tú misma, Jackie, o los demás. ¿Qué diría Epicuro? mm. Esta medicina del día de hoy es, pues, yo creo que esta medicina para el alma es lo mejor que puede pasar. Pero, mm,
cuando se trata de fortalecer al enfermo de su entorno, no sé si sea buena la idea que se me ocurre de meterlo en una burbuja, decirle pues aunque te estén atacando, aunque te estén obligando, aunque te estén diciendo, tú sonríe, esto va a terminar en algún momento, pese a tantas adversidades. Por ahí es, Jackie, mira, la primera respuesta que daría Epicuro es con base en el contexto griego y este axioma que vimos desde el comienzo: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. Y esto tiene que ver con fortalécete a ti mismo, valórate a ti mismo, y tiene que ver con otro concepto que viene desde Grecia y se desarrolla en la modernidad, que es la autonomía. No importa qué esté pasando a mi alrededor, en términos negativos, yo voy a estar bien, voy a ser autónomo. Y es un concepto versus en contra del de heteronomía, ¿no? Que es el depender de los demás. Entonces, mi felicidad, mi placer, pero en general mi vida, no va a depender de otros, sino solo de mí mismo, ¿no? Sea cual sea la circunstancia. Entonces, esa sería una primera aproximación, Jackie, de que pues tengo que hacer lo que está a mi alcance, ¿no? Y no puedo depender de lo externo, ¿no? En palabras del ambiente o del contexto, sino simplemente es qué puedo hacer yo, o sea, no estar esperando algo de los demás. Pero igual, a veces pues pueden llegar sorpresas, ¿no? Que una persona que uno no está esperando, ¿no?, provea una ayuda o un organismo o algo. Pero bueno, esa sería una primera de varias respuestas que podría dar Epicuro, y que tú pues ya la respuesta incluyendo. Ahora, para quienes no estuvieron cuando se presentó Jackie, recuerden que ella es música, ¿no? Ella es maestra de violín, ella es violinista de alto nivel. Entonces, imagínenselo trabajando en un organismo así de rudos. Eso nomás. Bueno, Jackie, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Germán. Cualquier duda, pues obviamente me escribes para seguir viendo si te puedo aportar. Bueno. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más desea compartir su sentir, su experiencia, su conclusión, su reflexión sobre ese fármaco de hoy con 4 componentes, el tetrafármaco? Adelante, ¿quién? Bueno, entonces vamos a aprovechar este minuto que nos de el foro. Entonces, la próxima sesión tenemos nuestro curso de 13 sesiones sobre epicureísmo. Entonces, aquí tenemos eso es un foro, no es un debate. Cada uno comparte su experiencia para enriquecer el tema del foro. Uno de los valores fundamentales en el epicureísmo, que es la... Y además buscamos, o sea, las indicaciones para el documento es: escribe tu experiencia o vivencia sobre cómo lograste felicidad o placer durante esta época de pandemia a través del epicureísmo. Y que la lectura, ¿no?, ensáyala para que dure entre 3 a 5 minutos. Ese es el rango. Dura mínimo 3, máximo 5, para darle, obviamente, pues tiempo a que todos podamos leer nuestra reflexión, ¿no? Obviamente tú puedes escribir un documento cuya lectura dure 10 minutos o 10 horas, por supuesto hazlo, pero para el foro, pues, haz una versión de máximo 5 minutos.
¿Qué más? Sobre el escribir tu experiencia o vivencia sobre cómo lograste felicidad o placer durante la pandemia a través del epicureísmo, puede ser a través de un tema que te permitió sentir felicidad o sentir placer, aunque fuera una semana, aunque fuera un día, o sea, que te permitió salir de un ciclo, ¿no? de no felicidad o no placer en la pandemia, pero escuchaste o viste este tema de Epicuro y ahí lograste salir, aunque fuera por un rato, aunque fuera por una semana, ojalá por un mes, ojalá durante estos 3 meses y un poquito más. Compártenos esa experiencia, porque nos va a dar luces de cómo los demás podemos también ayudarnos en eso que tú hiciste, proveniente de Epicuro, pues para ser más felices, ¿ya? Entonces puede ser sobre un tema mínimo, ¿no? O varios temas, ¿no? O cómo diversos temas fueron incrementando tu felicidad y tu placer, comenzando por la comprensión de qué es felicidad y placer. Y recordando también que no implicaba, ¿no? Que a través de este curso te quitaras un dolor, ¿no? Porque a veces no es posible, como le pasó al mismo Epicuro, pero aún con ese dolor hasta el último día de su muerte, aún con ese dolor, sin quitarse de ese dolor, fue feliz y nos legó todas estas enseñanzas para practicar y vivir la felicidad y el placer, ¿ya? Y bueno, tienen esta semana además para que puedan practicar el tema de hoy y otros que consideren que les puede ayudar a cerrar con broche de oro, a cerrar con felicidad y con placer este curso de epicureísmo, pues que sea lo más vivencial posible. Entonces vamos con el orden de participación. ¿Quién desea leer en primer lugar? ¿Quién quiere ser el primero, la primera en leer? Aunque no quiera, se atreve, porque ya va a vencer el miedo a ser el primero en leer. Entonces, los escucho. ¿Primero quién? ¿Quién desea ser el primero en...? Bueno, como nadie se atreve, me